Bueno, vamos a analizar ahora la división del lado izquierdo. Bueno, aquí en el lado izquierdo, primeramente vamos a ver aquí que tenemos esto que se llama bronquio principal izquierdo, ¿ok? Ese es el bronquio principal izquierdo. Ese bronquio principal izquierdo es la misma cosa, se origina de la división de la tráquea a nivel de la vértebra torácica número 4. Misma cosa. Mediastino superior, después mediastino inferior. Bueno, ese bronquio principal izquierdo es cruzado en la parte anterior por dos vasos sanguíneos. Medialmente, esta arteria aquí, que es la aorta, ¿sí? Y lateralmente, esta arteria aqui, que é a artéria pulmonar esquerda, ok? Na frente, então, do brônquio principal esquerdo, passam esses dois aí. Depois, o que acontece? Nuestro bronquio principal izquierdo atraviesa el orificio del pulmón que se llama ilio. Dentro del pulmón se divide en dos bronquios lobares. Este aquí es el bronquio lobar superior y este aquí es el bronquio lobar inferior. ¿Sí? Se divide en dos bronquios lobares. ¿Por qué dos bronquios lobares? Porque tenemos dos lóbulos en el lado izquierdo. ¿Ok? Entonces tenemos dos bronquios lobares. Y ahora vamos a ver la división de los bronquios lobares. Bueno, primeramente vamos a comenzar con bronquio lobar superior del lado izquierdo. ¿Cómo se divide el bronquio lobar superior del lado izquierdo? Vamos a analizar aquí. Bueno, entonces, aquí. Este es todo esto, sería el bronquio principal izquierdo, ¿sí? Que se divide en esto, que se llama bronquio lobar superior, y esto que se llama bronquio lobar inferior. Eu em nenhum momento falei de bronquio intermédio, porque no lado izquierdo não temos bronquio intermédio, tá bom? En el lado izquierdo no existe bronquio intermedio. Lado izquierdo no existe bronquio intermedio. Bueno, vamos a analizar primeramente el bronquio lobar superior, ¿ok? Bueno, el bronquio lobar superior se divide en dos bronquios. Este bronquio se llama bronquio del culmen, ¿sí? Se escribe así. Culmen, ¿sí? Y esta división aquí es el bronquio de la língula, ¿sí? Bronquio de la língula, ¿sí? Língula. ¿Por qué se llama bronquio del culmen y bronquio de la língula? Culmen es el punto más superior, ¿sí? Entonces, como va al ápice, al vértice del pulmón, se llama del culmen. Y língula porque se dirige hacia la língula del pulmón izquierdo. Perfecto. Bueno, vamos a analizar primeramente culmen. Aquí, culmen. ¿Cómo se divide el culmen? El culmen se divide en dos bronquios segmentarios, origina dos bronquios segmentarios. El primero de todos realmente es un bronquio segmentario que se originan juntos dos bronquios segmentarios. Este aquí es parecido al lado derecho. En el lado derecho, la forma de recordar rápido era APA, ¿sí? Apical, posterior y anterior, ¿ok? ¿Qué ocurre? Aquí tenemos también apical posterior y anterior, solo que apical y posterior nacen juntos, ¿sí? Nacen juntos, como si fuese un tronco común único. Por eso ese aquí, ese bronquio segmentario, o primero de todos, do culmen, se llama ápico posterior, ¿ok? Esse se llama ápico posterior, ¿sí? Depois, lá em cima, se divide em apical e posterior também. Mas, essa parte aí é chamada de ápico posterior. Então, que número teria isso aqui? Isso teria, então, como depois se divide de novo, normalmente chamamos de 1 mais 2, sim? Por quê? Porque é o resultado da união do apical com posterior, ok? E apical era o número 1 e posterior é o número 2, ok? Então, 1 mais 2. Siguiente. Este bronquio segmentario es llamado de bronquio segmentario último que resta aquí, que es el anterior. Sería el bronquio segmentario número 3, ¿ok? Número 3. Y esa es la división del culmen. Entonces el culmen se divide en dos bronquios segmentarios, ápico posterior y anterior. Ápico posterior es 1 más 2, porque después se divide de nuevo, y anterior es 3, ¿ok? Después tenemos que esta parte aquí se llama bronquio lingular o bronquio de la língula.
El bronquio lingular se divide en dos bronquios segmentarios, ¿sí? Este es simple, este aquí se llama bronquio segmentario lingular superior y este aquí se llama bronquio segmentario lingular inferior, ¿sí? Coloquen siempre la palabra lingular, ¿sí? Para poder diferenciar con los otros, porque tenemos otro superior más para abajo. Entonces, coloquem lingular. Entonces, colocamos lingular superior y lingular inferior, ¿sí? Que número seria lingular superior? O seguinte, depois do 3, temos então um 4 aqui. ¿Sí? Y el lingular inferior sería el número 5. Y esa es la división del bronquio lobar superior. ¿Sí? No, muy difícil no. Y por último, tenemos el bronquio lobar inferior. ¿Cómo se divide el bronquio lobar inferior? Igualzinho ao lado direito, ¿sí? Casi igual. Este aquí es el bronquio lobar inferior, ¿sí? En la parte posterior nace un bronquio segmentario, este aquí. Ese bronquio se llama bronquio segmentario superior. Lembre que no lado direito era chamado de Nelson. Aquí no es Nelson, ¿sí? No se llama Nelson, ¿sí? En el lado izquierdo no se llama Nelson. Simplemente es bronquio segmentario superior apical dorsal, pero no es de Nelson, ¿ok? Bueno, Nelson, perdón, no Nelson, vamos a decirle no Nelson, no se llama Nelson. El bronquio segmentario superior divide el bronquio lobar inferior en dos partes. Aquí, opa, esperen. Aquí, que se llama bronquio superior, no importa, pero esta parte sí, que se llama tronco de los bronquios basales. ¿Sí? Igual si al lado derecho, ¿sí? Entonces el bronquio segmentario superior divide el bronquio lobar inferior en dos partes, bronquio superior y en el tronco de los bronquios basales. ¿Y por qué interesan el tronco de los bronquios basales? Porque este se divide en bronquios segmentarios basales, ¿sí? En el lado derecho teníamos bronquio segmentario basal, medial, anterior, lateral y posterior, ¿ok? En el lado izquierdo deberíamos de tener también 4, pero la mayoría de las veces tenemos únicamente 3. ¿Por qué? Falta uno. ¿Cuál? El bronquio segmentario basal medial. ¿Por qué el medial? Porque recuerden que el corazón se desvía para el lado izquierdo. Y cuando se desvía para el lado izquierdo, no permite originar el bronquio segmentario basal medial, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos? Anterior, lateral y posterior, pero medial no tenemos en el lado izquierdo, ¿ok? Entonces, aquí debería de estar el bronquio segmentario basal medial, ¿sí? Realmente não se forma o medial, pode até se formar, mais ou menos se forma em 7% dos casos, ok? Mas pode se formar, mas a maioria das vezes não tem. Se llama bronquio segmentario basal medial, que es el número 7. 5, 6, 7. Perfecto. Siguiente. Este es el bronquio segmentario basal anterior, ¿sí? Recuerden, basal anterior, que sería el número 8. 5, 6, 7, 8. Después tenemos este, que es el bronquio segmentario basal lateral, que sería el número 9, ¿sí? Y por último tenemos el bronquio segmentario basal posterior, que sería el número 10. Recuerden que ese posterior también es llamado de término basal, ¿ok? Y esa es la división completa del bronquio segmentario del lado izquierdo, ¿ok? Bueno, recuerden que en el lado izquierdo tenemos uno menos, o sea, 9 bronquios segmentarios. ¿Podemos tener 10? Sí, podemos tener 10 cuando existe el basal medial en 7% de los casos. Pero en la mayoría de las veces tenemos 9 segmentaciones pulmonares en el lado izquierdo. ¿Ok? Muy bien. Y con esto finalizamos las divisiones de los bronquios del árbol bronquial del lado derecho y del lado izquierdo. Muy bien. Mucha suerte en el examen. Chao, chao.